constitución puede aportar a resolver problemas de desigualdad socioeconómica en Chile? Bernardo Lara, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, analiza este tema en Mirada Constituyente. Bueno, la desigualdad socioeconómica tiene varias manifestaciones. Algunas son en servicios públicos, digamos, como uno dijera, educación, salud. También uno podría incluso incluir pensiones, donde la billetera, ¿cierto?, pesa o, digamos, determina qué calidad de servicio o qué cantidad de plata yo tengo en mi jubilación. Y hay otras manifestaciones también, como por ejemplo es la segregación residencial, o sea que ciertas familias viven todas, digamos, juntas en un solo lugar y todas ellas, por ejemplo, son de bajos ingresos. Y al revés también, hay familias que viven todas juntas en un sector de alto ingreso. A lo que voy es que en el fondo también la billetera determina dónde uno vive. Y dadas las desigualdades altas en Chile, ¿cierto? Se hacen como apartheids socioeconómicos, por decirlo. Digamos, esto no necesariamente viene de la Constitución del 80. Chile siempre ha sido un país bastante desigual, incluso ha bajado la desigualdad en estos últimos años, pero sí la Constitución de 1980 de cierta manera instala el mercado en áreas sociales como son educación, salud, digamos, incluso en temas de vivienda. Y eso se manifiesta justamente en lo que hemos hablado, de que el tamaño de la billetera te determina un poco la calidad del servicio público o donde vives de manera muy, muy fuerte, digamos. Incluso qué va a ser de tus hijos, de cierta manera, va a estar determinado por tu billetera. Y claro, una constitución nueva podría consagrar ciertos derechos sociales en donde se facilite alcanzar ciertas políticas públicas que permitieran aminorar esas diferencias que se dan en la provisión de servicios sociales. O sea, ¿cómo se plantear? Es una buena pregunta, pero yo creo que en general nosotros tenemos que tener la capacidad de entender de que esto mañana no vamos a ser Narnia, no vamos a ser un país súper igualitario el día después de que termine la convención constituyente y se apruebe, digamos, la nueva constitución, en principio. Tenemos que tener una mirada igual de largo plazo. Estas son maratones y la constitución justamente normalmente están hechas para durar 30 años, entonces es una pregunta bien de largo plazo. No podemos esperar que la constitución nos arregle todo, sino que lo que va a hacer poner, digamos, las reglas de la cancha para que empecemos a solucionar ciertos problemas en nuestra sociedad. Yo creo que el derecho económico, digamos, de la salud y la educación, entendidos como una provisión, por ejemplo, de calidad, o de que el tamaño de billetera no importa cuando yo tengo una enfermedad, digamos, en este caso coronavirus, no debería importar cuánta plata yo tengo. Esos derechos se pueden consagrar y eso significa que se le obliga al Estado a asegurar una cierta provisión o estándar de provisión. El problema es que obviamente la letra aguanta muchas cosas, el papel. Entonces también hay que tener en consideración que nosotros mañana no vamos a ser Noruega, por decirlo, sino que hay ciertas limitantes que es importante tomarla en cuenta. O sea, yo creo que falta avanzar más en la igualdad en el acceso a ciertos servicios, ¿cierto? Y en la forma, en el trato, en la segregación. Pero Chile es un país más igual de lo que era antes, digamos. Antes estaba la pobreza a pata pelada, la pobreza cayó mucho en los últimos 30 años, había gente muy pobre que, digamos, incluso uno habla con las personas que trabajan en la universidad
Y hay gente que, digamos, 20 años atrás jamás hubiese imaginado que sus hijos estaban en la educación superior. Y muchas de las personas que hacen el aseo, por ejemplo, tienen sus hijos estudiando. Y esos son avances importantes. Entonces yo no me miraría tan... Cuando uno hace el juicio, tiene que hacerlo intertemporalmente. O sea, uno tiene que pensar cómo eran las cosas antes y cómo están ahora. Eso no significa que no quede mucho por avanzar. O sea, se ha avanzado, pero está esta sensación, por ejemplo, de que todavía la billetera es muy determinante en lo que sucede en una familia. Y eso obviamente requiere nuevos desafíos que el marco institucional actual yo creo que está medio agotado. Y por eso se necesita una nueva constitución. O sea, lo más importante es que en el fondo la constitución actual está hecha para dar estabilidad, para que las cosas un poquito no cambien. Entonces, un poquito el problema en Argentina, uno podría decir, es que las cosas siempre están cambiando. Entonces uno no sabe cuáles son las reglas mañana, qué va a pasar mañana, cuál va a ser el precio del pan mañana, si va a haber subsidio o no mañana, si voy a tener empleo o no mañana. Entonces hay una constante incertidumbre. Y en Chile la Constitución de 1980 estaba hecha un poquito justamente como para que no pasara eso, como que todo es muy estable, las cosas cuesta cambiarlas, porque se necesitan muchos votos, digamos, mucho apoyo político. Pero eso trae un problema, porque esta Constitución fue hecha en 1980, digamos, estuvo en 1990, tuvo algunas modificaciones, digamos, pero después de 30 años uno necesita ajustar ciertas cosas, no puede siempre estar apostando a la estabilidad. Entonces la Constitución lo que va a hacer generar mecanismos para que ciertos cambios sean posibles y que sean posibles de una forma institucional. En otras palabras, que no sea necesario ir a una plaza a hacer protesta o a requerir la violencia, sino que el sistema mismo democrático permita hacer cambios profundos sin necesidad de estas otras acciones. Bueno, la Constitución obviamente consagra ciertas cosas elementales, digamos, libertad de movimiento, libertad de expresión, que uno siempre piensa que está consagrada totalmente, pero digamos, uno ve ciertas amenazas a eso. También el tema de, por ejemplo, todo el tema macroeconómico, entendido como, por ejemplo, Banco Central, iniciativa de gobierno del Ejecutivo para reformas en temas presupuestarios, yo creo que son temas valiosos y que están en la tradición constitucional chilena, digamos. Y que han tenido buen resultado en temas macroeconómicos y que nos han permitido crecer en estos tiempos. Yo creo que eso es lo principal que habría que rescatar, más allá de las cosas típicas como libertad de expresión, libertad de movimiento, qué sé yo. De manera más general, yo creo que hay un desafío que en Chile que es que de repente en los sectores económicos se ve como el individuo, una persona, digamos, contra una empresa gigante, ¿cierto? Caso del CERNAC, por ejemplo. O sea, alguien compra un departamento, el departamento viene con pifia y no tiene cómo lograr de que el edificio o la inmobiliaria le devuelva el dinero, por decirlo. O le repare lo que necesita. También el tema de los monopolios, digamos, es difícil, no está toda la estructura muy ágil, digamos. Entonces yo creo que hay áreas donde la Constitución podría ayudar, digamos, al individuo a lidiar con esta gran empresa. Por ejemplo, el tema de las acciones colectivas, que se hace mucho en Estados Unidos, permitiría, digamos, que el consumidor estuviese más empoderado frente a una empresa que le vendió algo. Y hay un desafío, obviamente, de bajar la desigualdad, que tiene que ver con reformas tributarias y redistribución en general. Esos son, yo diría, los desafíos grandes, pero también hay que tener una pata en la realidad de que la economía no es simplemente algo que uno puede manipular a gusto.
que es lo que algunas veces algunos parecen creer, sino que hay que rescatar cosas como, por ejemplo, que la inflación en Chile es súper baja y eso nos hace saber de que, ¿sabes qué? Mañana mi salario, yo voy a poder comprar mañana más o menos las mismas cosas que puedo comprar hoy día. Y eso en otros países, uno lo toma aquí como que es algo establecido, pero en otros países no es así. Yo tengo que estar todos los años preocupado de renegociar mi salario, porque ¿sabes qué? El precio del pan, la leche subió 30% más. O sea, antes valía lucas la leche, ahora vale 1.300 y ya no me alcanza. Y eso ocurre muy a diario en ciertos países. Y es algo que en Chile afortunadamente no ocurre. Y en parte eso es por la Constitución de 1980. Lo que pasa es que, por ejemplo, un tema relevante en Santiago y que ya se está dando en Talca, por ejemplo, es que hay ciertos sectores residenciales que están totalmente segregados de otros sectores donde hay mucha gente pobre. Entonces ahí se necesitan políticas de integración social y de integración urbana en el fondo. Y ahí el Estado necesitaría herramientas para poder, digamos, si quiere instalar un edificio con subsidio en una parte de alto costo económico, el Estado puede requerir mayores herramientas para hacer esas políticas de integración urbana. Bueno, ahí obviamente está el tema de, aunque a algunos no les guste, el crédito universitario logró que mucha gente entrara a la universidad, que antes no entraba. También ha estado el pilar solidario, que las pensiones actualmente se financian mucho con plata pública, quizás de forma insuficiente, pero sí, antes no había nada, digamos. También está el subsidio preferencial a la educación, que básicamente le da más dinero. Un niño pobre trae más dinero porque necesita más recursos. Esas son políticas que en general han mostrado funcionar, digamos. Que, por ejemplo, los colegios pobres se han beneficiado más de esta política que le da más plata a los colegios que tienen más niños pobres, y eso ha resultado obviamente en que han podido contratar otros servicios, han podido pagarle más a sus profesores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que a mi gusto, hay dos desafíos de la meta de la Convención Constituyente debería ser, cierto, que la Constitución sea aceptada por todos, que sea una Constitución que todos, digamos, digan, aquí no hubo trampa, no hubo un grupo que logró capturar algo, sino que sea una Constitución amplia para todos. Otro reto de la Convención Constituyente es que los constituyentes no lleguen con la versión de que yo soy el bueno y el malo. Y el último reto, que tiene que ver con lo que tú preguntas, es que tenemos que entender que esto no es para mañana. O sea, por ejemplo, el precio del cobre. El precio del cobre hoy día está a sobre $4 en la libra. Nosotros no podemos tomar decisiones constitucionales que nos van que son para 30 años, pensando en el corto plazo, por decirlo, en este año, en las circunstancias actuales particulares de este año, y pensando en cómo está el cobre este año, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que pensar en que las cosas son para 30 años, que los cambios pueden que demoren y que pueden tomar 30 años en realizarse. Nosotros no vamos a cambiar con un chasquido de los dedos todas las cosas que pasan en Chile, y hay que tener una visión de largo plazo. Y ese yo creo que es un desafío que no sé si todos los constituyentes estén con esa mirada, pero deberían tenerla, según mi opinión. O sea, el efecto más corto plazo de la Constitución es que después va a haber unas elecciones
de parlamentarios, voy a decir, porque no sé si van a ser diputados, senadores o qué, y esa clase política que emerja de eso va a tener un cierto sello de validez, o sello de garantía, por decirlo, de una constitución que, claro, que fue construida entre todos. Entonces ya no son los representantes quienes fueron elegidos, dado las trampas, como alguna persona diría, es que estos representantes son elegidos por las trampas que estaban en la Constitución, entonces en realidad estos tipos no son válidos porque ellos no fueron elegidos por una Constitución hecha en democracia, lo cual yo creo que es un juicio exagerado porque la gente igual fue elegida, igual votaron personas por ello, pero sí ese argumento ya no va a existir, o sea, todos deberían sentir que dado que la Constitución la hicimos todos y que estas personas que elegimos fueron elegidas por todos, y estos mecanismos democráticos, porque quizás van a pasar nuevas innovaciones en democracia, va a ser, por ejemplo, estas iniciativas de legales que salen de las personas. Todas esas como cosas deberían llevar a una clase política y una política que está más validada por la persona, que la gente siente más suya. Y eso es un cambio que quizás no es un cambio como que dijera como cuánta plata voy a ganar, pero es un cambio importante para cómo las cosas van a pasar de ahí en adelante. En el fondo un cambio constitucional significa cambiar todas las reglas del juego, o al menos examinarlas, ¿cierto? Y por ejemplo en el caso de la minería, una razón que se les da esta certidumbre tributaria, digamos, es que yo voy a hacer una inversión voy a poner una mina, esa inversión para que me llegue plata de vuelta toma 20 años. Entonces yo necesito reglas del juego más o menos estables. Yo si voy a invertir algo a 20 años, necesito saber de que en 20 años esta cuestión no van a llegar en estos 20 años y alguien me la va a quitar, o de que en 20 años me van a subir mucho los impuestos, o qué sé yo. Entonces, claro, para alguien que va a poner plata necesita cierta estabilidad, necesita saber de que, bueno, en Chile yo puedo esperar esto si pongo mi plata ahí. Entonces, en ese punto de vista, claro, cambiar una constitución introduce incertidumbre porque en estos momentos nadie sabe qué exactamente va a salir en la constitución, ¿cierto? Sabemos que va a haber un cambio constitucional, pero no tenemos claro qué va a salir. Dicho eso, claro, la constitución de 1980 al final terminó operando un poquito al revés, porque ya era tal el rechazo que producía que terminó que las reglas ya no son estables. Entonces cada persona más o menos está empezando a hacer lo que quiera, entonces uno va y empieza gente que cruza en roja, porque ya las reglas ya no están siendo seguidas como antes. Entonces por eso la Constitución es importante, porque entrega nuevas reglas que ojalá sean estables. Pero claro, todavía está el riesgo de que son reglas que no sabemos lo que son, y por eso para la economía podría traer problemas, porque la gente los inversionistas de afuera, o el inversor nacional incluso, podría decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué va a pasar acá, prefiero no poner un negocio nuevo, porque voy a esperar que pase todo este tole, por decirlo, y después de eso voy a poner algo.